Estoy seguro de que has oído cuál fue el destino trágico que sufrió el Cholo en sus últimas horas después de traicionar al Cuatro Letras. Pero, ¿qué sucedió con el hijo del Chapo? ¿Qué hizo para merecer una ejecución tan brutal a plena luz del día? Y lo más importante, ¿qué ocurrió en sus últimas horas? El heredero, el Cártel de Sinaloa, a menudo es mencionado como la organización de tráfico de drogas más grande y poderosa del mundo. Tiene una extensa red de operaciones que se expande por todo el mundo y es responsable del contrabando de miles de millones de dólares en drogas cada año. Un imperio de tal influencia y poder indudablemente necesita un heredero para continuar su legado, y el Chapo eligió a su hijo primogénito, Edgar Guzmán López, para ser su sucesor. Nacido el 30 de mayo de 1986, desde el momento en que abrió los ojos, Edgar se encontró rodeado de poder, influencia y peligro acechando en cada rincón. Como el hijo mayor del Chapo y de su primera esposa, Griselda López Pérez, Edgar fue preparado para participar en las actividades criminales de su padre desde una edad temprana. Creció en un rancho en la ciudad mexicana de Jesús María y fue entrenado con un grupo de jóvenes sicarios bajo el mando de su padre. Incluso cuando era adolescente, circulaban rumores de que supervisaba algunas de las operaciones de narcotráfico del Cártel de Sinaloa. A pesar de ser el príncipe heredero de un imperio despiadado, Edgar era conocido por su humildad y comportamiento tranquilo. Además, era ambicioso. Completó su educación en una escuela gubernamental y estaba estudiando para obtener el título en Administración de Empresas. Edgar representaba una nueva generación de narcotraficantes conocidos en México como Narco Juniors. Estos jóvenes de segunda generación han existido en México durante mucho tiempo, casi tanto como el negocio en sí. Sin embargo, desde la década de 1970, los hijos e hijas de los capos han seguido un camino diferente. En lugar de seguir los pasos de sus predecesores de inmediato, han estado asistiendo cada vez más a las mejores escuelas, a veces incluso extranjeras, para aprender más sobre negocios. Todas estas cualidades notables, junto con la confianza de su padre, destacaban a Edgar en este nuevo escenario. Hombres salían del centro comercial cuando se encontraron con un estruendo que llevó a que Edgar fuera seleccionado como el próximo líder del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, el destino tenía otros planes reservados para él. Por desgracia, su vida fue brutalmente truncada antes de que siquiera alcanzara la edad de los 22 años. El príncipe ha fallecido el 8 de mayo de 2008. El Día de las Madres estaba a la vuelta de la esquina y Edgar estaba preparando con entusiasmo una gran sorpresa para su amada madre. Había ido a un centro comercial en Culiacán, Sinaloa, para recoger algunas compras para la gran celebración. Lo acompañó su primo César Ariel y su amigo Arturo Mesa Cázares, hijo de Blanca Margarita Cázares, también conocida como la Emperatriz, a quien el gobierno de Estados Unidos identificó como una lavadora de dinero del Cártel de Sinaloa. Mientras los tres estaban en el centro comercial, ocurrió un estruendo ensordecedor y una escena horrible. Un letrero en la parte superior de la pared del centro comercial, a solo unos centímetros por encima de sus cabezas, estalló en llamas después de ser impactado por un lanzagranadas. Más de 40 hombres fuertemente armados, empuñando rifles AK-47 y luciendo chalecos antibalas, saltaron de sus vehículos con intenciones mortales. Los tres jóvenes intentaron huir hacia sus dos camionetas, pero sus esfuerzos fueron en vano. Sin previo aviso, los agresores desataron una lluvia de balas, disparando más de 500 rondas a las víctimas indefensas, apagando sus vidas. Los despiadados asesinos se dieron prisa en escapar en sus camionetas pick-up, dejando atrás los cuerpos completamente irreconocibles, yaciendo en un charco de su propia sangre. Pero digamos que la muerte de Edgar tiene más detalles de los que imaginas. Más sobre eso después. La noticia de la muerte de Edgar sacudió a toda la nación. El dolor que consumió a su padre, el Chapo, fue tan inmenso que ordenó la compra de cada rosa en Culiacán para el funeral de Edgar. Esto dejó a los vendedores sin tiempo para reponer las flores para el Día de las Madres. El Chapo era demasiado grande para considerar las necesidades de los demás.
Durante el funeral, un famoso artista mexicano interpretó un corrido titulado 50,000 rosas, que contaba desde el punto de vista de El Chapo, retratando su inmenso dolor. Mis hijos son mi fuente de alegría y también de tristeza. Edgar, te extraño. Fuiste mi confidente, mi mano derecha. La madre de Edgar, por otro lado, estaba envuelta en furia. Habló con los medios mexicanos expresando su frustración por la constante etiqueta de sus hijos como narcotraficantes. Estaba cansada de ser asociada con la notoria reputación de su esposo y quería distanciarse de ello junto con su familia. En cuanto a la gente de Sinaloa, también sentían temor por las posibles represalias de El Chapo por la muerte de su hijo. Decidieron voluntariamente mantener un toque de queda, confiando en una acción en curso entre el Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa en Culiacán, aunque no todo tenía cierta lógica. Esta guerra de imperios de droga proporcionaba una explicación plausible. Sin embargo, Frida Muñoz Román, viuda del hijo del Chapo, declaró públicamente que los presuntos responsables del asesinato de su esposo, que dejó a su joven hija sin padre, eran sicarios relacionados con los hermanos Beltrán Leiva. ¿Estás pensando quiénes son exactamente los hermanos Beltrán Leiva y por qué desearían la muerte del hijo del Chapo? Los hermanos Leiva, Héctor Alfredo y Arturo, eran figuras destacadas en el submundo mexicano. Adquirieron poder alrededor de mediados de la década de los 80. No obstante, durante las siguientes décadas, permanecieron en gran medida como personajes secundarios en el mundo del tráfico de drogas. Arturo Beltrán Leiva lideraba la familia y sus hermanos trabajaron como sicarios para el propio Chapo. Eventualmente se convirtieron en socios comerciales cuando el Chapo fue encarcelado en una prisión de máxima seguridad. Los hermanos contribuyeron a asegurar que su encarcelamiento fuera lo más cómodo posible. Sin embargo, cuando el Chapo escapó en el 2001 y uno de los hermanos, Alfredo, fue arrestado a principios del 2008, Arturo acusó al Chapo de haberlo entregado. Esto marcó la separación oficial entre los hermanos y el Chapo. Abandonaron el cartel de Sinaloa para formar su propia organización, aliándose con los mayores rivales del cartel de Sinaloa, incluyendo los Zet. Esta decisión desencadenó una serie de guerras territoriales y los hermanos, especialmente Arturo, ganaron una reputación de sed de sangre grotesca. Solo unos meses después, Edgar fue asesinado y muchos creyeron que no era simplemente una coincidencia. La segunda teoría sugiere que los sicarios responsables de la muerte de Edgar fueron liderados por uno de los hombres del Chapo, un pistolero anónimo del cartel de Sinaloa. El Chapo, personalmente, ordenó la ejecución de Israel Rincón, también conocido como El Gaucho, asociado de los hermanos Beltrán. El Mayo Zambada, socio del Chapo y cofundador del cartel de Sinaloa, fue clave en la coordinación de la operación. La identidad equivocada llevó a la tragedia cuando el Macho, asumiendo erróneamente que Edgar y sus amigos eran enemigos, ordenó abrir fuego, resultando en un caso catastrófico de identidad equivocada. Después de la muerte de su hijo, el Chapo aparentemente no tomó represalias, lo que sorprendió a muchos. Sin embargo, meses después, Arturo Beltrán Leiva fue abatido por las autoridades mexicanas en un enfrentamiento que duró horas. La similitud entre las muertes de Arturo y el Macho plantea preguntas sobre la posible implicación del Chapo en ambos asesinatos, dada su influencia en la policía mexicana y su capacidad para tomar represalias de manera efectiva.